Vamos a ver un poco el paso a paso para hacer este pañuelo de seda en el que hemos pintado un paisaje. El primer paso sería localizar una foto en la que queramos trabajar y podéis dibujarla en una 3 o juntar folios hasta conseguir que tengamos el tamaño del pañuelo o pedir que os lo impriman en A3 o dibujarlo y sacar las líneas que necesitemos. Esto os lo podéis calcar en la ventana. Trabajad con paisajes más sencillos si veis que os cuesta el dibujo y que se vean los detalles claramente. Yo aquí en las montañas tuve que inventar un poquito porque ya veis que está bastante oscuro, pero me las inventé. Si os cuesta el dibujo y la pintura, pues buscamos modelos más fáciles. Una vez que lo tengáis todo dibujado, que sepáis por dónde vais a tener que poner la guta, ¿no? Pues por ejemplo, en esta zona que vamos a dejar en sombra de la montaña, todos los arbustos, el camino, una vez que tengáis todas las líneas, habría que pintarlo. Y yo os aconsejo que lo pintéis primero en vuestro boceto para saber qué colores vais a utilizar y aprender a mezclarlos. Vamos a hacer unas pruebas de colores aquí, ya veréis que es súper sencillito y yo voy a utilizar acuarela. Si queréis podéis utilizar pintura acrílica o incluso se podría practicar en un pañuelo de seda ya directamente con los colores, pero bueno, teniendo en cuenta que va a ser exactamente lo mismo, ¿para qué gastar un pañuelo? Pero si queréis podéis hacer también en un pañuelo o en algodón las mezclas de colores. Yo voy a trabajar pues con los equivalentes de color que utilizar en el pañuelo para saber qué voy a tener. Pues voy a usar el blanco, el rojo, el amarillo. Utilice también un morado, que este si no lo tenéis tampoco es fundamental, se pueden utilizar otros. Y vamos a poder mezclarlos todos para sacar los colores secundarios. Este sería un azul. Y yo tengo dos tipos de rojos porque depende para qué cosa me gusta utilizar uno u otro. Pero eso también sería opcional. Podéis tener solo un rojo y funcionar perfectamente. Y luego, claro, pues podéis tener ya los secundarios hechos. Los verdes, los naranjas. A veces tener otro tipo de azul, dependiendo para qué zona. Pero yo hoy sobre todo voy a trabajar con el azul cielo. Y vamos a empezar por los amarillos, que es lo que predomina en este paisaje. Pues por ejemplo, estos amarillos de aquí, muy clarito, mezclado con una gotita de azul. El amarillo es el color que más se utilizó para sacar verdes, que vamos a ver ahora cómo hacer más claritos y más oscuros. Ya tenemos amarillo con azul verde, pues ahora vamos a echarle más amarillo y ya veis que nos van quedando pues, verdes cada vez más claros. Si lo quisierais más claro, incluso se le puede echar una gotita de blanco y os quedaría un verde súper clarito, que es el que podéis ver por aquí por el pañuelo. ¿Ves? Estas zonas de aquí. Ahora vamos a hacer un verde más oscuro, que sería el verde que tenemos, amarillo con azul, pero esta vez le vamos a ir echando más azul. Y cuanto más azul le echemos, pues más oscuro. Que este sería el verde que podéis ver, por ejemplo, en los setos, en esta zona de la montaña, aquí en este seto, ya como estos verdes de aquí oscuros. Y ahora un verde que a mí me encanta, que sería el que podéis ver por aquí también y en otras zonas, que es este mismo verde que estamos haciendo ahora, pero le echamos una gotita de rojo para que quede como más natural. Ahora lo vais a ver. He echado mucho, voy a echarle un poquito más de amarillo y de azul. Y es un verde como más, me parece más real, en vez de quedar tan llamativo como esto, lo apagas un poquito, echarle más azul para que lo veáis, y queda como más oscuro y una gama un poco más rica que solamente amarillo y azul. A mí es un verde que me gusta mucho, os aconsejo que probéis hacerlo porque queda muy chulo en los paisajes. Si le echamos más amarillo pues queda más potente, pero tira como más
a pistacho. Ya veis qué diferencia hay de amarillo y azul solo, amarillo, azul y un poquito de rojo. Es diferente. A este también se le podría echar amarillo y blanco para que nos quedara más clarito. Y más azul si quisierais. Más azul. Mirad cuántos verdes hemos hecho en un momento solamente con el amarillo y el azul y un poquito de rojo. Ahora vamos a pasar a los violetas. Aquí vais a ver que nos podemos hacer dos tipos de violeta, por ejemplo con el rojo y un poquito de azul. Nos sale este morado de aquí, que sería trabajando con el azul y el rojo, que se parece un poquito más como el rojo tomate. En cambio, si utilizamos el azul con un rojo que parezca más cereza o más carmín, que sería el equivalente de las acuarelas de este de aquí, os lo voy a enseñar, que es como más rosadito. Vamos a probar con este. Y nos quedan unos violetas como más brillantes, como más malva. Este es más bonito y este es muy chulo para las montañas o para las nubes. Por aquí. Nos vale también hacerlo con este. Si no tenéis otro, pues nos sale un violeta que también nos vale perfecto. Y si tenéis un magenta o más así como cereza, más rosita, pues estupendo. El otro morado yo también lo uso, utilizando el azul y el rojo, para zonas bien oscuras de las montañas, que también está muy bien, queda como un azul oscuro. Me parece también un color muy útil para los paisajes. Esta sería la diferencia. Este es el azul con rojo y este sería el azul con carmín o magenta. Los violetas los solemos mezclar con blanco para los efectos de las nubes. Es ahí con blanquito. O este de aquí tira a gris. Este es una mezcla muy útil. Sacar grises, ¿veis? Utilizando los morados. Azul, rojo y un poquito de blanco nos queda un gris, pero que es así más bonito, más rico que utilizando solo blanco y negro. Y aunque no predomine mucho en este paisaje, vamos a hacer un poco gama de naranja por último. Pues ahí ponemos el amarillo, una gotita de rojo. Cuanto más amarillo, pues nos va quedando más clarito. Cuanto más rojo, más oscuro. Y aprovechando el naranja, la forma más fácil de hacer marrón es hacer un naranja rojizo y echarle una gotita de azul si no tenéis marrón. Que este es el que utilicé para el camino, este que tengo por aquí, y las montañas que hice en el fondo, que las hice así como de un marrón rojizo. Si practicáis esta gama, siempre os va a ser más fácil pintar en los pañuelos de seda, que si necesitáis andar comprando todos los secundarios. Porque ya veis que con estos tres y el blanco podríamos hacer todos estos colores que habéis visto aquí. Acordaros la particularidad de que el rojo este hace unos morados diferentes. Y si tuvierais también un azul cielo y un azul marino, pues estupendo. Yo tengo dos azules, pero con uno también estupendo para hacer paisajes, no necesitáis más. Además, por último, en este paisaje se han utilizado tres tipos de guta, pero bueno, con una también os valdría perfecto, dependiendo de la zona en la que estuviera trabajando. Aquí podéis ver que tengo guta cobre en algunas zonas del cielo y en el camino un poquitillo también puse. Mucha guta transparente, que ahora veréis el paso a paso de la guta, para delimitar las nubes, la montaña. Las caras originalmente también tenían la guta transparente. En las vaquitas guta dorada.
y también en algunas zonas de las montañas. También los paisajes son un diseño interesante para utilizar sal, que se ve aquí, tampoco eché mucha, pero sería una buena idea utilizar sal en este proyecto. Ahora a continuación vais a ver el paso a paso de cómo poner la gota y por último cómo lo vamos a pintar. Pues como habéis visto en las fotos del principio del proceso, le he puesto la gota y he empezado poniendo gota transparente en las zonas en las que quiero que se me quede blanco o muy clarito, pues como sería todas las zonas de las nubes, por ejemplo en las caras, que he dejado ahí zonas que quiero que me queden en blanco del boceto que tengo yo. Después he puesto la gota dorada en algunos detalles, como en el resto del diseño. Y en otras zonas finalmente he puesto gota de color cobre, por ejemplo en el camino, que va a ser de color marrón. Y gota negra en las zonas más oscuras, pero esa he echado poquita, que sería pues por ejemplo en la zona de las montañas o zonas muy oscuras, ¿veis? Como por ahí, o en algunos de los arbustos. Y ahora vamos a hacer este efecto que tenéis aquí, ¿vale? Para trabajar el prado, que es muy sencillito. Primero voy a mojar un poquito la seda. Me voy a ir al amarillo porque es como una zona que está que tiene mucha luz, ya lo veis ahí. Ahora voy a mezclar el amarillo con el verde. Nos sale así como un verde pistacho. Y voy a intentar como que se mezclen un poquito. Como está húmedo, pues se nos van a mezclar y eso es bueno. Que nos queden como diferentes texturas. Y gamas de colores, ya veis que va quedando como en degradado. Y ahora que está así como ya con un poquitillo de color, vamos a coger el verde y le podéis dar, ¿veis? Así como unos toquecitos. Esto se va a mover, no va a quedar tan nítido, no queda tan exagerado, pero es para que tenga como un poquitillo así de textura, que no sea una cosa completamente plana. ¿Veis? Se van expandiendo. Y ahora vamos a insistir un poquito por aquí. Y vamos a hacer los arbustos donde están las vaquitas sentadas, que tenemos alguno por ahí. Y vamos a mezclar el verde con el amarillo, pero intentando eso, que esta vez ya sea un verde un poquito más oscuro que el que hemos usado hasta ahora, que era un verde muy clarito. Pues vamos a ponérselo, pues por ejemplo, ahí. No me importa que se expanda. Ahora vais a ver por qué.
Y es que si os fijáis, los arbustos van a tener la parte de arriba un poquito más clarita, que es el color que acabo de poner, y la parte de abajo un poco más oscura. Y el oscuro con el del verde sería el verde con un poquito de azul. Por eso tenía también el azul ahí. Entonces le vamos a dar un poquito ahí, en la parte de abajo. Y así nos quedan con un poco de volumen. Y si quisiéramos, pues con este color, un poco más oscurito, le podemos seguir trabajando un poquito el prado. ¿Veis cómo va quedando por ahí? Voy a darle un poco alrededor del camino. Esta zona de aquí también va a ser verde, pero se lo voy a hacer después. Y le voy a dar a los arbustos un último toque de azul, ya aquí abajo, ¿veis? Para oscurecerlo bien. Y si se quisiera ya oscurecer mucho el verde, pues utilizaríais negro, o también podéis hacer un marrón oscuro con un poquito de rojo, también podéis usar ese. Veis que mientras siga húmedo podemos seguir haciendo efectos. Y ahora voy a dejar que esta zona se seque, ahora de momento no la voy a trabajar más. Y voy a cambiar, por ejemplo, a la zona de la montaña, que sería repetir un poquito el proceso. La vamos a humedecer un poquito, utilizando ya el pincel que teníamos con un poquito de amarillo. Mirad, ya de la que lo humedezco, pues le voy dando un poco de color. Aquí, como estoy cerca de las figuras, voy a tener cuidado para no mojar demasiado. Aquí voy a dar un toquecillo también, intento copiar eso que tengo ahí. Ahora voy a pasar al verde. Me voy a ir ya al azul. Esta zona es bastante oscurita. Como tenemos zonas muy oscuras ahí, pues mirad, vamos a coger, por ejemplo, el azul y le vamos a poner un poquito del rojo, que en este caso sería más tirando a magenta. Estoy utilizando el rojo, visteis, como más fucsia o magenta, en vez de el rojo tomate, que este lo vamos a usar para otras cosas. Y con este sí que nos va a quedar un color como, veis, un verde bastante potente, ¿no? A mí este me gusta mucho, que ya visteis fue el azul mezclado con un poquito de amarillo más un poquito del magenta. Se acaba tirando así como un poquito a morado, que nos va bien para las montañas. Y esta, que es la zona de más oscuridad, pues aquí sí que le voy a poner bien del azul, más este, que sea prácticamente un morado. Ahora estoy utilizando el amarillo mezclado con esa gotita del magenta que teníamos, para que me salga un verde, porque ya tenía un poquito esto de azul,
Un verde un poquito más como, ya veis, más como militar, que es un verde bastante natural. Porque si mezclamos únicamente el amarillo con el azul, pues a veces nos queda como un verde, ¿veis? Más de este estilo. En cambio, si al verde le echamos una gotita del magenta, nos queda un verde como más natural, más o menos más natural. A mí me gusta mucho este también y queda muy bien en los paisajes. Este lo voy a poner también un poco por aquí. Y cuanto más le echemos, veis, empieza ya a parecerse a un marrón en vez de a un verde, pero bueno, también está bien para tonos de montaña. Y lo último que vamos a hacer es esta parte así como azul, violeta, verdosa de la montaña. Que voy a tener el color blanco a mano y además sal, porque después le voy a espolvorear un poquito para que a ver si me sale una textura chula en esta zona de aquí. Pues voy a coger el azul, lo voy a mezclar un poquito con el magenta para que me salga un morado. Ya le voy a dar por ahí. En la parte de arriba del todo es azul, así que le voy a dar azul directamente. Y le voy a echar un poco de blanco. Y bien, mientras seca, le vamos a echar la sal. Voy a echar un poquito más de oscuro por aquí. Y lo voy a dejar secar con un poquito de sal por aquí. Esto de momento solo en la montaña, en el prado no le voy a hacer nada. Y lo voy a dejar secar mientras, así, a ver qué efecto me queda al final. Este sería el resultado de la sal sobre la montaña, que ya se lo he quitado. Y ahora os voy a enseñar para hacer este efecto que veis aquí de la hierba. Esta zona ya está seca y ahora lo que voy a hacer es mezclar el azul y el verde, o hacer un verde oscuro mezclando amarillo con bastante azul, y vamos a marcar la hierba como hicimos antes, que nos quedó este efecto de aquí, pero ahora nos va a quedar más nítida porque ya tenemos la seda pintada. Fijaros, aquí lo voy a hacer más despacio, se va a expandir, que no es lo que estamos buscando. Vais a darle toques como más finitos si queréis hacer efecto de hierba. Si tocamos solo superficialmente la seda, nos van a quedar los trazos más nítidos, en cambio si dejamos el pincel parado, pues se os va a expandir. Y además, si ya está pintada previamente, pues se va a quedar un poco más paradita. Así que voy a hacer este efecto por toda la hierba y además en estos arbustos que teníamos por aquí voy a mezclar el verde con azul y le voy a poner un poquito de morado, que si no tenéis le podéis echar un poco de rojo para que nos quedara este verde oscuro, porque quiero que me queden un poquito más contrastados.
Y con este mismo color también podéis seguir haciendo hierba. La cosa es que sean esos verdes más oscuros. Ahora voy a hacer estas montañas de aquí, que serían esas moradas que veis en el boceto. Coger un pincel un poquito más grande. Y vamos a trabajar con morados, que podéis utilizar el morado que tengáis o mezclar magenta con un poquito de azul. Yo voy a mezclar mi propio morado. Para que me quede un poquito azulado, le voy a añadir un poquito de agua y voy a empezar a mojarlo, pero con el tono ya oscurito. Voy a mezclar más morado. Aunque este de aquí quiero que sea más oscuro, como el de ahí. Y ahora sí que voy a utilizar el morado que tengo con un poquito de azul, que este es más oscuro. Voy a tener cuidado no pasarme para que no rebase la gota, sobre todo en estas zonas que aún no he empezado a trabajar. Y ahora voy a utilizar el blanco, que siempre me viene bien para hacer tonos más pastel. Con un poquito de amarillo para que tengas un poco de brillo en la montaña, no solo sea blanco puro. Y voy a mezclar el blanco con un poquito de azul. Y ahora blanco, un poquito más de azul. Y por último le voy a añadir otro poquito del morado. Y terminar estas de aquí. Son unos toquecitos de azul, que estas las voy a dejar para ponerlas de otro color, ya veis que son como más malva. Cuando estéis haciendo montañas o elementos de este tipo, está bien, si queréis echarle un poco de sal ahora. Yo estas las voy a dejar sin sal para que tengan como más textura las que están más en primer plano. Voy a continuar con las montañas que están más al fondo. Así que primero les voy a añadir ese verde que tengo ahí, haciendo el verde, al que le añadimos una gotita de magenta, ya sabéis, para que quede un verde un poquito más con
con estas tonalidades un poco más parduzco. Y como quiero que esté clarito, pues le voy a echar un poquito de blanco. Hay unos toquecitos, a lo mejor lo aprovecho para alguna zona de aquí que me quede un poco descolorida. Listo. Y vamos a hacer ese color de ahí. Y sobre una base del verde clarito que estamos usando. Y le voy a poner un poquito de azul. Y así es como se sacan los marrones, que básicamente es un naranja con una gotita de azul. Prácticamente es mezclar todos los primarios. Y depende de qué primario eches más, pues te quedan en marrones más azulados, marrones más rojizos. En este caso ya veis que es un marrón más rojizo porque lleva más magenta. Y lo voy a poner. Además queda un contraste muy chulo con el verde. Voy a mezclar con un poquito de blanco. Le estoy añadiendo un poquito de azul que hay por ahí también. Azul con blanco. Voy a echar un poquito del morado para oscurecer por aquí. Quiero que se diferencien las dos montañas, que tengo una por delante y otra por detrás. Y voy a trabajar esta zona que me faltó, ya veis que es como unas piedritas que hay por ahí. El blanco con un poco de azul. Y un toquecito de morado o de azul oscuro. Y ya tendríamos más o menos la zona de abajo, poquito a poco, hecha. Voy a trabajar este camino, ya veréis que es súper sencillo. Voy a hacer otra vez el marrón para que lo veáis, pero bueno, yo tengo marrón ahí, que sería coger el amarillo con el rojo. Ya quedaría como el naranja, que también lo tengo ahí, pero así lo podemos hacer. Y echarle un poquito de azul o de verde, porque el azul es amarillo con azul, entonces nos valdría lo mismo. Depende qué tono de marrón, pues podéis echarle más cantidad de un color o otro. Yo, como es el marrón este del camino, lo voy a dejar un poco verdoso.
Veis que es como un naranja verdoso. Si lo queréis más oscuro, pues echaríamos más azul. Voy a echar un poquito de verde o de azul, lo he dicho. Y voy a ir completando por estas zonas de aquí, ya veis, y las sombras. Ahora voy a hacer la parte clarita del camino. Y aquí sí que voy a utilizar el blanco. Y un poquito de marrón. Voy a darle unos toquecitos, así como en este color beige que tiene con un poquito de verde. Y después voy a hacer un tono más clarito. Mezclando el blanco, que este ya tiene amarillo de cuando hice las montañas, un poquito de naranja y muy poquito marrón. Ahora voy a hacer las vaquitas que tienen una parte amarilla, que es la más brillante, naranja y por último marrón. Así que voy a empezar por el amarillo. Le voy a dar un poquito en general a todas. Ahora voy a coger el naranja. Y por último le vamos a poner el marrón. Para hacer el cielo voy a utilizar primero el color blanco. Si no tenéis blanco, pues simplemente dejaríamos esa zona con agua y algunos toquecillos de color, como aquí que tiene un poco de violeta. Y voy a también poner un poquito de amarillo. Así que primero voy a poner las nubes con el blanco. Aquí no me voy a preocupar mucho si me salgo de la gota. Quiero que queden como más como sueltas. Tampoco tenemos que preocuparnos siempre que esté todo dentro de la gota, porque a veces quedan efectos muy bonitos cuando la sobrepasa.
Voy a ir poniéndole un poquito de amarillo. Veis que empiezan a quedar como brillantes. El blanco y amarillo siempre quedan bien para las nubes. Unos toquecitos. Y además le voy a dar los toques de violeta, pero súper mínimo, mezclado con el blanco. Es una gotita de violeta mezclado con el blanco para que no nos quede súper oscuro. He preparado azul y voy a tener el blanco mezclado con un poquito del violeta, porque voy a ir haciendo un poquito a la vez el cielo. Mientras hago las nubes, que se vaya mezclando un poquito. Ya veis que ahí, aunque no hubiera gota, como ya tenemos pintura, podemos hacer un poco forma de nube. No tenemos siempre que depender de la gota, que también se puede pintar así. Ya veis que un poco el truco es mantener la seda con pintura donde no queremos. Por ejemplo, aquí. Esto si tiene pintura ya no va a entrar tanto la otra pintura que aplique. Aquí, por ejemplo, si no tuviera pintura y no tuviera gota, sí que va a entrar. A mí me gusta mucho hacer ese efecto con el blanco. O sea, que deja bastante como densa la seda y entonces así en esa zona podéis hacer efectos como más de este estilo. Voy a seguir trabajando un poquito el cielo, siguiendo el mismo método, aplicando amarillos. Bueno, primero el blanco, amarillos, violetas y por último el azul. Pues ya estaría todo el cielo trabajado. Ya he pintado las figuras, que bueno, he seguido los mismos métodos que hasta ahora. Colores claros en la zona de la luz, más oscuro por aquí. Las caras es como un color marrón con un poquito más de rojo. Y ahora estoy con un marrón con un poquito de negro detallando las vaquitas, porque ya veis que bueno, lo que habíamos comentado, cuando ya hay pintura en el pañuelo le podemos pues prácticamente pintar como si fuera una acuarela o pintura normal, no se expande tanto. Entonces bueno, cuando ya lo tengáis todo es un momento pues a lo mejor para dar detalles. Por ejemplo, voy a oscurecer aquí un poco los zapatos. Esta vaquita ya veis que también la detallé un poquitín. No solo tiene por qué hacerse con un color oscuro, a lo mejor si veis que os falta un poquito de
contraste o de color en alguna zona, pues ahora prácticamente trabajamos como si fuera en pintura normal. Y aquí pues podríais detallar todo lo que quisierais. También es un buen momento en mi caso para poner alguna hierbita más, ¿veis? Por aquí, por ejemplo. Que ahora no se van a mover. Y el último paso, antes de añadirle más detalles, sería fijarlo y quitar la aguta para ver, por ejemplo, en las caras que están, vamos, súper poco definidas, se la puedo mejorar un poquito. Y a lo mejor en el futuro, pues más gota negra en algunas zonas. Pues este sería el resultado después de plancharlo y fijarlo y quitarle la aguta. Y lo que estoy haciendo ahora son las que se quedaron en blanco, ¿no? Como era esta que reservé de la camisa. Le estoy dando un poquito de color para que no quede tan solo blanco. Probablemente haga lo mismo por aquí y por ahí. Las zonas que tengan pintura, pues ya sabéis que quedará más parada la pintura. Y en las que no, pues como esta se va a expandir con normalidad. ¿Veis? Por ejemplo, por aquí. Que no quiero que me quede tan blanquito. Y lo voy a ir aplicando eso, en zonas que me parezca un poco pues como abrupto, ¿no? Que se ve ahí súper blanco, como por la hierba. Me van a quedar los colores súper claritos porque estoy poniendo muy poquito y con agua, pero ya veis que queda un poquitillo más natural. Con las caras lo que estoy haciendo es como un rosita súper clarito. Y como ya tiene parte de pintura que les he estado echando un poquitito, no se puede conseguir el nivel de detalle pues, que fuera una acuarela, pero bueno, se pueden hacer cosas bastante chulas. No es lo común hacer retrato en pintura en seda, pero bueno, todo se puede hacer. La cuestión de este trabajo es centrarse en el paisaje, pero bueno, si quisierais hacer algo similar ya veis que se puede. Pero bueno, habría que saber mezclar tonos como los de la piel para que no fuera súper complicado y saber defenderse un poquitillo, pero bueno, si a alguien le interesa también lo podría hacer. Voy a continuar trabajando un poco las montañas, en algunas zonas que veo que, por ejemplo, aquí me pide un poquito de verde porque se quedó algo transparente. Le voy a dar un poquitito. Y lo dicho, como ahora mismo ya está pintada la tela, pues también es buen momento, ¿veis? Para sacar alguna más de las brindas de hierba, más oscuritas si queréis. Ahora sería pues el momento de dar detalles. Eso completamente libre, puede quedarse así, que también es un trabajo bonito, pero voy a seguir trabajando un poquitín, pues a lo mejor algún oscuro que me quede por ahí. Y cuando lo tenga completamente finalizado voy a rematar, aquí lo he hecho ya para que lo veáis, con un poco de gota dorada de otros colores en algunas zonas.